Quiero invitarlos entonces para que meditemos en el libro de Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66. Dice, bueno, es el último capítulo de este libro y es un capítulo que refleja casi toda la profecía de Isaías. Hay una denuncia del camino que tiene el pueblo de Israel, pero también hay una promesa, unas promesas extraordinarias al remanente, aquel pues que se mantiene fiel en medio de todas las situaciones. Isaías 66 eh, va a resumir mucho de lo que también plantea, como lo entiendo yo, la teología del Señor. Dios siempre ha querido vivir en medio de los hombres, Dios ha querido glorificarse en medio de los hombres, Dios ha querido ser la luz en medio de los hombres, el sol, la luna, y Isaías 66 nos consolida un sinnúmero de ideas, de pensamientos divinos para nosotros. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Aquí empieza a decir cosas extraordinarias. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Y dice Primera de Reyes 8, cuando Salomón está dedicando el templo, dice Primera de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Tenemos entonces que si bien el Dios eterno, el Dios que contiene en sí mismo el tiempo, el espacio, la materia, el Dios que no puede ser contenido por el universo porque Él contiene el universo, decía Salomón, pues cuánto menos vas a estar en esta casa. Pero Dios soberanamente, como Dios, como soberano, como todopoderoso, Él decidió morar en medio de los creyentes. Él decidió romper seguramente todas las leyes eternas para poder morar en medio de nosotros. Es así como Dios desde la antigüedad, cuando el ser humano rompe la comunión con Él, porque no había manera o no había necesidad que Dios viviera en medio de los hombres, porque el Señor vivía con los hombres, porque Adán y Eva podían estar en la presencia permanente del Señor. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se aparta del Señor, Dios le da una oportunidad al hombre de que a pesar de que el ser humano se aparta de él, Dios quiere morar en medio de él. Mueve el corazón primero de Moisés, que lo vamos a leer en unos segundos en el libro de Hechos, y luego de Moisés mueve el corazón de David, y luego de David también tiene que mover el corazón de Salomón, quien finalmente es el que edifica el templo de Dios en Jerusalén. Pero aquí ha sido una pregunta. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Eh, ¿Qué fue el sentir que tuvo tanto Moisés como David de un lugar en medio del pueblo donde morara el Señor? Dice Hechos capítulo 7 desde el versículo 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. En el desierto estuvo el tabernáculo. ¿Quién lo edificó? Lo edificó Moisés, ¿sí? Dice el versículo 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, en el desierto fue el tabernáculo que hizo Moisés hasta que llegan a la tierra prometida, se establecen, conquistan y dice hasta los días de David. David, versículo 46, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.
Versículo 47, pero Salomón edificó la casa. Moisés recibió la visión y él transmitió esa visión para que se pudiera construir el tabernáculo en el desierto. David tuvo el sentir de hacer el templo. Dios no se lo permitió, pero David diligentemente preparó todas las cosas y fue Salomón al fin quien edificó la casa. Y si miran el versículo 48 al 50 de Hechos 7, cita Isaías 66. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra la estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí está planteando que a pesar de que el Señor es eterno y mora en la eternidad, porque la eternidad no es tiempo, sino, o sea, como hemos dicho, la eternidad no es mucho tiempo, sino que la eternidad es la morada de Dios, pero Dios soberanamente quiso morar en medio del ser humano, primero en el tabernáculo, luego en el templo. Ahora, luego, según la Biblia, ese templo sería el cuerpo de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 2, bueno, empecemos en orden. Juan 14, 23. Juan 14, 23 dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sí? Aquí está hablando, en el capítulo 14 está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesús ya no está hablando ni del tabernáculo, ni del templo, sino de otro tipo de morada. Y está hablando que aquel que ama al Señor Jesús, que guarda su palabra, será amado por el Padre y harán morada en él. Así que vemos como una especie de evolución del lugar de la morada de Dios. Primero el tabernáculo, luego el templo que hizo Salomón y luego por el Espíritu Santo sería el cuerpo del creyente. ¿De quién? De aquel que ama y que guarda su palabra. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vendrían a morar en él. Bueno, el Padre y el Hijo a través de su Espíritu vendrían a morar en él. En Hechos capítulo 2, unas páginas adelante, en Hechos capítulo 2 narra, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y Pablo cuando escribe la primera epístola a los Corintios en el capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vemos entonces acá, primero el tabernáculo en medio del desierto, luego el templo en Jerusalén y desde la venida del Espíritu Santo es el cuerpo del creyente quien se convierte en el templo de Dios. Ahora, ¿a dónde va a llevar? Apocalipsis 21:3 dice que ya en la eternidad, cuando se cumpla toda la profecía, todo el plan divino, pues dice el capítulo 21 de Isaías, cuando está mencionando el cielo nuevo, perdón, de Apocalipsis 21, el cielo nuevo, la tierra nueva, dice Apocalipsis 21:3, oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí vemos como cuatro momentos del templo. Uno, el tabernáculo. Dos, el templo. Tres, el cuerpo del creyente. Y cuatro, Dios mismo será nuestro templo. O sea, Dios mismo estará en medio de nosotros. Si ustedes miran, cada etapa digámoslo así, de la historia de la fe, ha pretendido Dios acercarse más al creyente. Primero en el tabernáculo, ¿sí? En una tienda móvil, porque el pueblo de Israel estaba haciendo unas jornadas, era itinerante su camino.
luego en el templo establecido en Jerusalén. Lastimosamente, como suele hacer el corazón del hombre, desplazamos al creador por la creación, desplazamos al diseñador por lo que diseña. Y aquí, como Dios da la oportunidad al ser humano de morar en medio de él. Tabernáculo, templo, por el Espíritu Santo luego en nosotros. Volvamos a Isaías 66. Pero ¿dónde mora Dios? ¿Con quién mora Dios? ¿Es útil? ¿Es necesario que Dios more en medio de nosotros? ¿Será extraordinario que la presencia de Dios está en medio de nosotros? Cada vez Dios ha querido estar más cerca del ser humano. Ahora Dios, en este tiempo que a nosotros nos correspondió, tenemos la oportunidad de que Dios more en nosotros. No solo que more con nosotros, ni en medio de nosotros, sino que more en nosotros. Pero ¿quién? ¿Cómo podemos llegar a ser esa morada del Señor? Donde no solo ponga sus pies, como dice: el cielo es mi trono, la tierra la estrada de mis pies, sino que definitivamente el Señor ponga su morada con nosotros. Y dice Isaías 66, versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ojo con la segunda parte del versículo 2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ojo con esto. ¿Dónde mora Dios? En templos vivos. ¿En qué templos vivos mora Dios? En aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En Mateo dicen las bienaventuranzas: bienaventurado el pobre de espíritu, porque será saciado. El que se siente necesitado de espíritu madruga, busca al Señor. Quien se siente enriquecido en su espíritu ni ora, ni lee la Biblia, ni madruga, ni vela, porque no necesita. El pobre de espíritu es el que sabe que no puede vivir sin él. Allí mora Dios. Con aquel que es humilde, que reconoce que todo lo que es, tiene y hace, proviene del Señor. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad para hacer vivir, habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, que el Dios eterno, cuya morada está en el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies, ¿dónde mora también? En aquel que es humilde de espíritu y que se quebranta ante el Señor. Dice el versículo 15 al final: para vivir, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero siguiendo con Isaías 66, ¿dónde más mora Dios? Dice: delante o en aquel quien tiembla ante mi palabra. Eso también lo repite más adelante en el versículo 5, cuando hizo oír palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Pero cuando la palabra del Señor nos pasa de manera inadvertida, es como, o genera no temor y temblor, sino más bien enojo y resentimiento, pues allí no va a morar el alto y sublime, el que mora en medio de la santidad y la eternidad. Pero el alto y sublime morará en el pobre, en el humilde, aquel que tiembla ante su palabra, como Josías. Josías, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 28, creo que es en el capítulo Josías. Bueno, les quedo viendo la cita de Josías. Josías, cuando lee la Torá, cuando encuentran la Torá después de mucho tiempo que estuvo perdido, a él lo anteceden unos reyes un poco perdidos. Él, él, él dice que cuando le leen la escritura, él tembló, él se conmovió. Segundo de Reyes 22:11. Cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 19. Y le dice el Señor a Josías: tu corazón se estremeció, te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, quien se conmueve ante su palabra. Pero también Isaías dice el versículo 3:
El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus caminos, sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Organizándolo de alguna manera, Dios no mora en medio de estos, pero Dios mora en medio de quienes, en aquellos que en vez de escoger su propio camino, escogen el camino del Señor. Y en vez de amar sus abominaciones, aman la santidad. ¿Sí? Luego dice, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vosotros, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Dónde mora Dios? Y le resumo rápidamente. Primero, en aquel que es pobre y humilde de espíritu, que se conmueve y tiembla ante las palabras del Señor, que escoge el camino del Señor, que ama la santidad, que oye su palabra y que escoge lo que agrada al Señor, como dice Isaías 56:4 cuando estudiamos sobre el eunuco y, y los extranjeros. Porque aquí dice que los que escogen sus propios caminos no agradan a Dios, pero el que escoge lo que agrada al Señor, allí morará el Señor. El que ama, como lo leímos en Juan 14:23, el que ama y guarda la palabra del Señor. Y Salmos 15, quien quiere leer un poco más tarde, Salmo 15 también nos da otros puntos sobre aquellos que podrán experimentar que Dios mora en ellos. Y dice el Salmo 15, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero le da honor a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. En esta época de la historia nos corresponde a nosotros el privilegio que Dios quiera morar en nosotros a través de su Espíritu. No es un templo hecho de manos, no es un templo fabricado con hierro y cemento y grandes ornamentos. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ser el templo de Dios, que llevemos la presencia del Señor. Pero Dios no va a morar en aquel que no cumpla de alguna manera estas condiciones. Así como Dios le dio un diseño a Moisés y le dio un diseño a David para el templo, para el tabernáculo, Dios también le dio un diseño a nuestra vida para ser templos sagrados a Dios. ¿Cómo? Siendo pobres y humildes de espíritu, como temblando ante su palabra, escogiendo su camino, amando su palabra, guardando sus mandamientos, escogiendo la santidad en vez de nuestros propios caminos, oírlo atentamente y escoger lo que le agrada. Y las otras cosas que leímos en el Salmo 15. Qué belleza. Qué cosa maravillosa que Dios mora en nosotros y que nosotros seamos los portadores de la presencia de Dios, que a donde quiera que lleguemos esté la presencia de Dios, que lo que emane de nuestro interior a través de nuestras palabras, miradas y expresiones sea el amor, la dulzura, el poder, la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque nos conmueve sus palabras, porque estamos dispuestos a agradarle, porque escogemos sus caminos y no nuestros caminos caprichosos. Para el Señor, porque eran abominables estos sacrificios, porque es que el pueblo le ofrecían sacrificio al Señor, pero asesinaban a los hombres. El pueblo iba y le llevaba un cordero al Señor al templo, pero también sacrificaban a otros dioses, que también lo dice Hechos 7. Tenían un tabernáculo a Moloch, que era un demonio, que era un dios falso, y al Señor le desagradaba, porque no había un corazón definido, era un corazón que se movía en dos pensamientos. Así que para que el Espíritu de Dios more en nosotros, para que seamos templos vivos del Señor, pues aquí está el diseño, aquí están las características.
que seamos dignos de Él. Dios es santo, mora en la eternidad. Él es el sublime, alto y sublime, pero está dispuesto a morar en nosotros si nosotros con humildad nos acercamos y reconocemos que sin Él nada somos y nada podemos. Dispongamos nuestro corazón y en estos minutos digámosle al Señor que su palabra primero eh, penetre en nuestros oídos y en nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos en Juan 17, les dice que por la palabra ellos ya están limpios. Pidámosle eso al Señor, que su palabra nos limpie y que su palabra nos haga temblar al confrontar su verdad con nuestra realidad. Que no nos deje simplemente pues recibir lo que creamos que nos conviene para solucionar situaciones puntuales del hoy y del ahora. Que quite el velo de nuestros ojos y nos deje ver más allá. Ustedes se imaginan que es que Dios more en nosotros, que aquel que no puede ser contenido por el universo more en nuestras vidas. Seguro que llenará todo vacío, seguro que sanará el alma herida, que restaurará las ruinas antiguas, seguro que dará de nuevo sueños, visiones, esperanzas. Seguro que Él se glorificará, restaurará, manifestará el olor fragante de su presencia. Dígale, Señor, yo quiero ser digno de ti. Yo quiero que tú mores en mí, que mis debilidades se vuelvan para tu gloria fortalezas, que mis limitaciones se vuelvan para tu gloria y en tu poder, Señor, posibilidades, oportunidades, que mis fracasos por tu presencia en mí, Señor, sean enseñanzas, experiencias, instrucciones, madurez, que la adversidad, que la dificultad, que la oposición sea, Señor, un impulso para seguir adelante, para no desmayar, porque tú estás conmigo. Dígale con humildad, te necesito, yo te necesito. Soy muy osado y muy valiente de enfrentar cada día desde mis limitaciones, necesidades y dificultades. Pero hoy te digo, mi Señor, humildemente, porque no soy nada sin ti, lejos de ti no soy nada, porque aunque pueda aparentar fuerza física, inteligencia y capacidades, sin ti no soy nada. Te pido, Señor, que mires mi corazón y que mores en él, que lo limpies, que hagas lo que tengas que hacer, pero que mores en él a plenitud. Sin ti nada soy en este mundo, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Tú lo eres todo y yo me humillo, me postro ante tu presencia. Quiero pedirte que sea tu nombre glorificado en mí. Mora, por favor, en medio de nosotros. Hónrate y glorifícate, Señor. No nos dejes salir a la aventura de la vida sin ti, sin tu bendición, sin tu presencia, sin tu dirección. Extiende tu mano de poder, sana, limpia, purifica y restaura a cada uno de tus hijos, Señor, y déjanos ver y experimentar tu dulce presencia. Queremos, anhelamos y necesitamos ser dignos de ti, Señor. Gracias por escucharnos y bendecirnos y darnos tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.